Reciban todos un cordial saludo. A continuación haremos una breve presentación de lo que es el pensamiento de Kenneth Gergen. Todo esto a cargo de Aileen Rojas y Lizeth Cáceres. Bueno, para adentrarnos un poco a la biografía de Kenneth Gergen, él nació el 9 de diciembre de 1934. Actualmente tiene 85 años, estudió psicología social en la Universidad de Yale y hizo su doctorado en Duke en 1962. Y pues si nos metemos en su vida amorosa, él lleva un compromiso con Marilyn Gergen. Frente a sus estudios, él está más asociado al construccionismo social y ha escrito en áreas de terapia, educación, organizativos, tecnología y reducción de conflictos, entre muchos más. De esta misma forma, para adentrarnos un poco en su pensamiento, vamos a empezar con la siguiente frase. Todo lo que da sentido a la vida surge de relacionarse. Este pensamiento se va a ver y se va a abarcar a lo largo de la presentación. Bueno, ya que en el construccionismo social él nos habla tanto de escribir como explicar, de dar cuenta de manera exógena o endógena, ya sea que el conocimiento de cómo yo lo copio en la realidad y cómo se organiza la realidad para poderla comprender. De esta misma forma vemos la influencia de Ludwig Wittgenstein, ya que él dice que no hay lenguaje descriptivo, puesto que el lenguaje saca su significado de lo que es. Por consiguiente, representa los diferentes tipos de juegos del lenguaje, es decir, formas de vida. Aquí también podemos ver que todo lo que es real para nosotros viene de una relación comunitaria, es decir, acuerdos y construcciones sociales. Donde ese lenguaje nos puede llevar a preguntas, a un proceso investigativo, llevándonos a valores, ideologías políticas, estableciendo millones de posibilidades, no centrándonos solamente en un individuo, sino en varios, haciendo que surja una multiplicidad entre ellos y asimismo empezar a tener una valoración por el otro o por el objeto. También es importante tener en cuenta la perspectiva de él ante los símbolos, puesto que solamente tienen sentido en la comunidad a la que pertenecen. Si hablamos, por ejemplo, de una comunidad occidental fuertemente influenciada por la Iglesia Católica, se verá el pentagrama como un ejemplo de algo esotérico, de algo incluso satánico y prohibido. Sin embargo, este mismo símbolo en las comunidades asirias representaba un símbolo de poder y a su vez para las comunidades celtas era un ejemplo de aquello femenino. Gergen también retoma este tipo de aspectos en el ejemplo de la botella, puesto que uno puede tomar esta botella de agua como lo que es para satisfacer su sed y sus necesidades. Sin embargo, en una comunidad más bien ambiental se va a hablar de algo que implica o bien reciclaje o también la posibilidad de aumentar la contaminación por su mal manejo, lo que quiere decir que no va a importar la característica en sí y el objeto en sí, sino la relación que se establezca en la comunidad. Eso también da paso a la construcción científica. Donde esas necesidades también Gergen lo establece en un fenómeno de circularización, ya que es fundamentalmente basado en la persona, ya sea para entenderlos en términos de un espíritu sagrado que proviene tanto de instituciones o de un poder, que requiere una reconceptualización del individuo, ya que esto le otorga tanto la observación y reflexión, reconceptualización de que es de una manera positiva para él mismo, ya que de esto desembarca tanto en la educación pública, donde él menciona en una conferencia que hay un periodo donde refleja como este estado de iluminación que es la ciencia, donde tenemos tanto datos observables como teorías para darnos explicaciones sobre la naturaleza y sobre lo que estamos estudiando, ya que la esperanza de la ciencia es que el individuo pueda observar su mundo y asimismo poder sacar conclusiones tanto de los fenómenos como de las observaciones para poderlo medir, predecirlo y conocerlo. Aquí también vemos mucho la influencia de Kuhn, puesto que él hablaba de que el paradigma debía ser aceptado por la comunidad científica, aspecto que Gergen retoma al hablar de lo que es la aceptación de una comunidad determinada. Por consiguiente, también se puede hablar de verdad, puesto que no se va a decir que es mi verdad contra la tuya, ni tampoco se va a tratar de dar cuentas de lo que es la ciencia y eliminarla o eliminar la religión. Esta no es la idea. La idea aquí es hablar de cómo se transforma y cómo se forma el discurso, tratando así no de
eliminar lo inmoral, sino preguntar cómo el ser humano se relaciona con esto que ha categorizado como inmoral. Por tanto, eso también permite nuevas formas de coordinación. También sobre esto se puede hablar de las enfermedades mentales como construcciones, ya que al haberse basado también en el pensamiento de Foucault, habla de que el saber es poder, en tanto que cualquier forma de declaración de lo que es verdadero, una vez que la tomas y la incorporas, comienza a tener poder sobre ti, por lo cual te volverás de una u otra forma víctima de esas categorías del sistema, puesto que como ejemplo, toma la depresión, ya que antes de los años 40 no existía esta categoría. Sin embargo, ahora en Estados Unidos, 1 de cada 10 personas es diagnosticada con depresión. Por consiguiente, también en el transcurso de su vida, 3 de cada 10 caerán en depresión. Por tanto, se habla aquí, como mencioné anteriormente, no de tratar de negar la presencia de la depresión o afirmarla, sino por el contrario de ver cómo al crear esta categoría se apropia cada vez más en nuestro contexto. Ya que si analizamos desde las relaciones del yo, está implicado el lenguaje, ya que el lenguaje es lo que hace que expandamos nuestro vocabulario y asimismo nuestra propia expresión del yo, ya que según Ludwig Wittgenstein en su frase, los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo, es decir, porque esto nos ayuda a construir esa personalidad, ya sea emociones, pensamientos o motivaciones, impidiendo estos límites de nuestras acciones, haciendo que estas acciones sean de forma intencional, es decir, buscar un para qué, ya que en esta se puede articular tanto la razón y la atención, siendo ese lenguaje del yo estas relaciones que están inscritas en nuestra cotidianidad. Gergen también nos menciona que en las tecnologías, en el libro de la saturación del yo, nos han llenado de ecos a nuestra humanidad y asimismo provoca también una saturación social, donde nos proporciona una multiplicidad de lenguaje, tanto de lo incoherente y la desvinculación entre sí, ya que esto nos puede generar como dudas o burlas, ya sea de parte de nosotros o de los demás, haciendo que nuestras acciones sean impulsadas de forma incoherente o ya sean nuestros pensamientos, opacando así a nuestro yo auténtico, ya que el yo auténtico es que el individuo pueda ser también autónomo, es decir, tener esa responsabilidad y desenvolvimiento en nuestra cultura. De esta misma forma es que se parte a la siguiente pregunta: ¿puedo ser auténtico sin ti? Lo cierto es que él habla de una metáfora, en tanto que las relaciones son para el humano como las alas son para una mariposa, que al atravesar por diferentes transformaciones, igual no se puede volar sin que sus alas estén coordinadas todo el tiempo. Por tanto, se hace la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto puede una relación expresar un cambio o romper márgenes y extenderse? Por consiguiente, también se va a hablar de que al pertenecer dos personas a comunidades distintas se va a producir un cambio, el cual implicará también una transformación. Y todo tipo de relación lo que va a permitir es que la persona no se posicione solamente desde su esquema personal, sino que llegue a ver al otro y en ese reconocimiento del otro también llegará a reconocerse a sí mismo. Por tanto, se hablará de una verdadera autenticidad. Esto también es aplicable a la terapia, puesto que aquí se va a tratar es de construir a partir de las vivencias del sujeto, porque es muy diferente que la persona llegue hablando de que su vida es un fracaso y por eso está deprimido, a tratar de hacer que la persona se replantee esas experiencias, ya que no se va a poder nunca hablar de experiencias por separado o vivencias individuales, sino que todo es una pequeña parte del todo. Por tanto, se va a tratar es buscar cómo la persona se posiciona ante estos eventos y de esta forma cómo puede también crear y hacer su vida a partir de esos mismos eventos pasados, posicionarse de tal forma que al narrar la historia sea más inspiradora y le permita cambiar así su historia sin haber cambiado sus eventos pasados. Esto también nos permite ver que en esta construcción hay un ideal sumamente ambicioso, como decía Gergen, pero a la vez vale la pena vivirlo. Finalmente, queremos dar las gracias y esperar que este haya sido material para su ayuda. Muchas gracias.